Gracias por acompañarnos una vez más en el estudio de la Palabra de Dios. No hay nación sin ley y sin tierra. Este es el caso del Israel bíblico, que recibe la ley de Dios en el libro de Éxodo y obtiene la tierra en el de Josué. Sin embargo, como reino de sacerdotes, también necesitaba una identidad fuerte, arraigada en su llamado como pueblo elegido para ser representante de Dios en la tierra. Y tal identidad no perduraría sin dos elementos básicos: compromiso total y unidad. Este tema es el que trata Josué capítulo 22. Y en ese momento la tierra haya sido conquistada y dividida entre todas las tribus, al menos parcialmente, porque todavía había trabajo por hacer. Y a pesar de este hecho, Israel aún necesitaba entender lo que significaba ser Israel. Su necesidad de entender su identidad es el propósito de los discursos finales del libro. Al igual que los discursos de los capítulos 23 y 24, las palabras de Josué, en el capítulo 22, a los rubenitas, los gaditas, la media tribu de Manasés, que se dirigían al otro lado del Jordán, tenían la intención de ser un discurso de despedida. Aunque fue concebido como una despedida, debido al episodio del altar en la segunda parte del capítulo, Josué interactuaría nuevamente con esas tribus. Y en el discurso, él revela el camino hacia el compromiso total, que comienza con el amor y termina con el servicio. Y el incidente que involucra a las tribus de Transjordania en la segunda parte del capítulo muestra que el compromiso individual o corporativo con el Señor, sin unidad, también es una amenaza para el plan de Dios. Si Israel quiere soportar los desafíos que se avecinan, no puede olvidar quién es en relación con Dios y entre sí. Bueno, es hora de abrir nuestras Biblias. Y esta vez en Proverbios, capítulo 15, versículo 1, y en poco segundo continuaremos con nuestro estudio titulado Morando en la Tierra. Proverbios 15:1 nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La vida comunitaria puede originar disputas y tensiones. Y esto es especialmente cierto en una comunidad como la iglesia, donde personas de diferentes orígenes, estratos sociales y culturas pues trabajan juntas por un propósito común. Y hoy estudiaremos Josué 22 y un desafío que surgió de un gran malentendido entre el pueblo. Al principio del libro Josué ordenó a algunas tribus que cruzaran el Jordán y participaran en la conquista junto con las tribus del lado occidental del Jordán. Ahora que la tarea estaba cumplida, eran libres de regresar. Sin embargo, antes de volver a su territorio, los que habían venido en ayuda de las otras tribus construyeron un altar conmemorativo en el lado oeste del Jordán, lo cual despertó preocupación entre las tribus del Jordán occidental. Ahora, ¿por qué es peligroso arribar a conclusiones apresuradas acerca del comportamiento de los demás? ¿Cómo podemos fomentar la unidad en la iglesia? ¿Por qué es importante tener presente el alcance más amplio de nuestra vocación y no dejarnos distraer de ella? Bueno, estas son algunas de las preguntas que abordaremos en este tema. Veamos los siguientes versículos y qué nos dicen acerca del compromiso de los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Y vamos a Josué capítulo 22, versículos 1 al 8, y nos dice así: Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tienda de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová, vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, y guardéis sus mandamientos, y le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió,
y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Y aquí Josué afirma que las tribus del otro lado del Jordán habían cumplido plenamente las obligaciones establecidas por Moisés y por él mismo, lo que significó una importante dedicación y sacrificio en favor de la causa común de Israel. Lucharon junto a sus hermanos durante todo el tiempo, lo que en realidad significaba unos 6 o 7 años, y eso es mucho tiempo para estar lejos de sus familias, ¿verdad? Porque sus esposas e hijos permanecieron al este del Jordán, y aún así ellos decidieron luchar lealmente junto a sus hermanos, afrontando la amenaza de las heridas y la muerte en la guerra. Y estos versículos subrayan indirectamente la importancia de la unidad de la nación y de la tierra. Y también preparan el camino para la historia posterior, que en última instancia se refiere a la unidad. Y la pregunta es: ¿permanecerían las tribus israelitas unidas a pesar de la frontera natural que el Jordán representaba entre ellas? ¿Permitirían que la geografía definiera su identidad nacional o dejarían que su culto común al único Dios los preservara como su nación elegida, unida y fuerte bajo la conducción teocrática? La adoración une, hermanos, si está centrada en Dios, pero cuando se centra en el hombre hay problemas y causa división. Y Josué expuso la única manera con tal fidelidad como había sido posible. Dice que no sirvieron a sus compatriotas israelitas, sino al propio Dios, que les encargó su misión. Y encontramos este principio en el Nuevo Testamento, porque el apóstol exhortó a los cristianos a prestar un servicio como si trabajaran para Dios y no solo para los seres humanos. ¿Qué vocación más elevada puede existir que la de trabajar para el Creador del universo? Pero a menudo enfrentamos desafíos y dificultades que pueden desanimarnos y tentarnos a abandonar la lucha. Sin embargo, podemos invocar el poder del Señor, quien promete estar con nosotros y nos capacita para hacer lo que nos pide. Si mantenemos nuestra vocación superior ante nosotros, podemos estar motivados para seguir adelante a pesar de los inevitables desafíos y desalientos que forman parte de nuestra existencia caída. Y aquí un paréntesis. Escucha, la escuela sabática tiene ese propósito: unirnos en doctrina, unirnos en adoración, unirnos en propósito, unirnos en mensaje, unirnos en esperanza. Si no tuviésemos escuela sabática, cada uno andaría por su lado. Este estudio trimestral nos une para que como iglesia estemos afirmados nuestros pies en mensaje de un así dice el Señor. Dice que Josué apeló a las tribus que representaban a su territorio para que permanecieran fieles al Señor y las bendijo. Yo pregunto, ¿cómo cambiarían nuestras relaciones en la iglesia si oráramos más los unos por los otros? ¿Cómo cambiarían? Un gran cambio, ¿verdad? Bueno, ahora surgió un problema y se desarrolla un problema y acusaciones cuando regresaron. ¿Y qué acusaciones hicieron las tribus del Jordán occidental contra las del Jordán oriental? ¿Y hasta qué punto tenían fundamento esas acusaciones? Vamos a Josué 22, 10 al 12. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Y cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Bueno, cabría de esperar una conclusión apacible de la historia. Sin embargo, la tensión surgió cuando se informó que las tribus del este erigieron un altar junto al Jordán. Y el texto no ofrece aquí ninguna razón para tal iniciativa, ni describe la función del altar o la actividad específica relacionada con él. Y la ambigüedad acerca del significado de este altar se acrecienta si observamos los recuerdos del primer cruce del Jordán en los capítulos 3 y 4,
donde todo Israel entró por la ribera del Jordán para cruzar el río hacia Canaán. Y en esa ocasión, una parte de Israel llegó hasta el Jordán para cruzar el río en dirección opuesta. Y en ambos casos fue erigida una estructura de piedras. La primera servía de monumento conmemorativo, mientras que la segunda es percibida como un impresionante altar. Y la pregunta que inevitablemente viene a la mente es, ¿qué significan esas piedras? ¿Fue este altar construido para realizar allí sacrificios o es solo un monumento conmemorativo? ¿Estaban otras tribus empezando a caer en la apostasía? El hecho de no consultar con Josué, Eleazar o los líderes de las tribus dio lugar a un malentendido que pudo desembocar en un terrible conflicto. ¿Y a qué se refieren Jesús y Pablo cuando nos exhortan a no juzgar a los demás? ¿Y por qué es tan fácil arribar a conclusiones erróneas acerca de las motivaciones de otras personas? Bueno, veamos esta historia que pudo haber terminado de una forma trágica. Es que todavía estaban perseguidos por el pasado. Antes de dar pleno crédito a los rumores acerca de lo que podía ser interpretado como una declaración de independencia, las 9 tribus y media, pues denominadas 2 veces como los hijos de Israel, enviaron una delegación para aclarar la intención y el significado del altar. La comitiva estaba encabezada por Fines, hijo del sumo sacerdote Eleazar, quien sucedería a este tras su muerte. Fines ya había adquirido cierta notoriedad como el sacerdote que puso fin al libertinaje de Israel en Baal Peor. ¿Recuerdas Número? Vamos a ver el libro de Números, capítulo 25. Lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de entre la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda y alanceó al hombre y a la mujer por sus vientres y cesó la mortandad de los israelitas. Fines seguramente tenía alguna influencia. Y los otros emisarios eran representantes de las 9 tribus y media que estaban al oeste del Jordán, cada uno de ellos jefe de una familia, literalmente jefe de la casa de su padre, de entre las tribus de Israel. Y la comitiva lanzó una acusación de que Israel había cometido prevaricación, traición y rebelión. Y el término traducido aquí como transgresión es la misma palabra hebrea que se utilizó para describir el pecado de Acán y que aparece varias veces en los 5 primeros libros de Moisés. Los ejemplos de Acán, Baal Peor, servían como precedentes. El pasado los perseguía. Uno por traición y el otro por rebelión. Y también expresaban el temor de las 9 tribus y media de que el acto de construir un altar no autorizado condujera a la apostasía, a la idolatría y a la inmoralidad, lo que provocaría la ira de Dios sobre toda la nación. Todos hemos tenido experiencias negativas que tienden a determinar nuestra manera de afrontar los incidentes similares en el futuro. ¿Cómo puede la gracia de Dios ayudarnos a que esas experiencias pasadas no determinen la forma en que tratamos a nuestro prójimo en el presente? Entonces vino la aclaración, gracias a Dios, y una respuesta amable. Y eso nos lleva al versículo inicial, que la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de la respuesta de las tribus orientales después de la explicación? Vamos a Josué 22, 21 al 29. Entonces los hijos de Rubén, imagínate la tensión, mientras leemos esto, la tensión que había entre ellos. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros partes en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar,
no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte con Jehová, en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrendas, sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. ¡Wow! Muy claro, ¿verdad? La respuesta de los acusados, tan directa y contundente como la acusación, constituye el núcleo temático y estructural del capítulo. Las tribus no respondieron precipitadamente a las acusaciones esgrimidas contra ellos, sino que escucharon en silencio. Y dada la gravedad de las acusaciones, su paciencia es ejemplar, ya que ilustra el verdadero significado del proverbio: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Los acusados estaban firmemente convencidos de que Dios conocía y comprendía plenamente la situación y esperaban que la delegación llegara a la misma conclusión. Las 2 tribus y media también asumieron su responsabilidad ante el Señor, invocando su castigo sobre ellos mismos en caso que hubieran cometido la falta que se les atribuía. Y seguidamente se produjo una sorprendente revelación que, por un lado, demostraba que la acusación carecía de fundamento. Un altar no solo sirve para ofrecer sacrificios, y por otro, revelaba su verdadera motivación: el temor a ser separados de Israel, no la apostasía, había sido la verdadera motivación de su acción. Por lo tanto, la construcción del altar no era una evidencia de apostasía como se había supuesto. Por el contrario, habían actuado motivados por el respeto reverente para con el Señor, la misma motivación de las tribus del Jordán occidental. La verdadera base de la unidad de Israel no era la geografía ni la extensión de la tierra recibida, sino su lealtad espiritual a las exigencias del Señor. La genuina preocupación de las tribus del lado occidental del río se puso también de manifiesto cuando expresaron su auténtica alegría al comprobar la inocencia de las tribus del este. Y en lugar de sentirse derrotados por los argumentos de sus hermanos, mostraron un auténtico regocijo porque sus sospechas resultaron erróneas. Se evitó así la guerra civil en Israel y se preservó la unidad de la nación. Y aquí viene la aplicación. ¿Cómo manejas las falsas acusaciones? O los chismes, o lo que te dijeron. Observa estas promesas. Salmo 37, varios versículos vamos a leer allí. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, los verás. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hermosas palabras, que sea una realidad de nuestras vidas. Por eso la pregunta es: ¿de qué manera nos da este incidente de Josué 22 algunas ideas acerca de cómo resolver conflictos y garantizar la unidad de la iglesia? La historia de Josué 22 contiene varios principios acerca de la comunicación provechosa que pueden aplicarse a las relaciones humanas cotidianas en la familia, en la iglesia y en la comunidad. Cuando las cosas van mal o parecen ir mal, lo mejor es comunicarse en lugar de reprimir nuestras observaciones hasta que exploten. Es bueno que el pueblo de Dios no permanezca indiferente cuando los problemas parecen surgir. Si las tribus del este del Jordán hubieran comunicado su intención de construir un altar conmemorativo, todo el asunto podría haberse evitado, pero no se comunicaron. Número 2. Aunque uno esté convencido de que está en lo cierto, no hay que extraer conclusiones precipitadas, porque las tribus del Jordán occidental se apresuraron a creer el rumor que llegó a sus oídos
y concluyeron erróneamente que las tribus del Jordán Oriental habían apostatado. Claro, el pasado los perseguía, no querían repetir la misma historia de ser destruidos y ser olvidados por Dios. Número 3, es necesario hablar de los problemas reales o percibidos antes de actuar según las propias conclusiones. Hay un punto más. Se debe estar dispuesto a hacer un sacrificio para lograr la unidad. Y a algunos les cuesta ceder. Imagínate si en un lugar y entrar a una autopista y dice, ceda el paso, tú no cedes. Dice, yo arrepiento mis derechos, soy un carro igual que ellos. Oh, hermanos, a veces hay que ceder. Eso ayuda. Las tribus del Jordán Occidental estaban dispuestas a renunciar a su parte de su asignación para dar cabida a las otras tribus, si el hecho de estar al otro lado del Jordán era la causa de su supuesta apostasía. Número 5, otro principio. Cuando te acusen, ya sea falsa o justamente, da una respuesta amable que aleje la ira. Porque responder a una acusación con otra nunca conducirá a la paz. Decía el gran sabio en la antigüedad, si no tienes razón, entonces no discutes, y si la tienes, ¿para qué te enojas? Intenta comprender antes de intentar ser comprendido. Lindo principio, ¿verdad? Uno más. Número 6. Alégrate y bendice a Dios cuando se restablezca la paz. Es maravilloso ver que la congregación israelita principal experimentó una alegría genuina cuando se enteraron de la verdadera motivación de las 2 tribus y media. No estaban tan orgullosos de su opinión errónea como para no admitir que se habían equivocado. Si las tribus del Jordán hubieran apostatado, el pueblo de Israel habría aplicado los requerimientos punitivos prescritos en el pacto. La unidad nunca puede ser un argumento para diluir la verdad o renunciar a los principios bíblicos. Ese es el otro lado de la moneda. Sin embargo, la disciplina eclesiástica debe ser siempre el último recurso, no el primero, y no debe ser punitiva, sino restauradora, redentora, después que se hayan fracasado los intentos de reconciliación y asistencia pastoral basados en la palabra de Dios. Yo digo, ¿cuán diferentes serían nuestras iglesias si estos principios fueran aplicados sistemáticamente? Y ahora finalizo con una corta historia y luego una hermosa cita inspirada. Y está en la enciclopedia, o mejor dicho, de ilustraciones, de las 1500 ilustraciones de Biblical Preaching, aplicación bíblica. Dice, un visitante de un hospital psiquiátrico se quedó atónito al notar que solo había 3 guardias vigilando a 100 internos peligrosos. Le preguntó a su guía, ¿no temen que esta gente domine a los guardias y se escape? No fue la respuesta. Los locos nunca se unen. Los locos nunca se unen. En nuestra enfermedad espiritual tenemos dificultad para unirnos. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, la unidad en la iglesia es un milagro llevado a cabo por el Espíritu Santo en cooperación con nosotros. ¿Estás contribuyendo a la división en la iglesia o estás trabajando para promover la unidad? Y a la luz de tu respuesta anterior, si te encuentras obstaculizando la unidad, ¿cómo puedes cambiar tus hábitos y actitudes para convertirte en una fuerza unificadora? Y aquí va la cita. Si bien es importante, por un lado, que se evite la indiferencia al tratar con el pecado, es igualmente importante, por otro lado, que se eviten los juicios duros y las sospechas infundadas. La prudencia manifestada por los hijos de Rubén y sus compañeros es digna de imitación. En tanto que se esforzaban sinceramente por hacer progresar la causa de la verdadera religión, fueron juzgados erróneamente y censurados con severidad, pero no manifestaron resentimiento. Escucharon con toda cortesía y paciencia los cargos que sus hermanos les hacían antes de tratar de defenderse, y luego les explicaron ampliamente sus móviles y demostraron su inocencia. Y así se arregló amigablemente la dificultad que amenazaba tener graves consecuencias. Aun cuando se los acuse falsamente, los que están en lo justo pueden permitir tener calma y ser considerados. Dios conoce todo lo que los hombres no entienden o interpretan mal, y con toda confianza podemos entregarle nuestro caso. Él vindicará la causa de los que depositan su confianza en Él, tan seguramente como sacó a luz la culpa de Acán.
Los que son movidos por el Espíritu de Cristo poseerán la caridad, que todo lo soporta y es benigna. Dios quiere que haya unión y amor fraternal entre su pueblo. En la oración que elevó Cristo precisamente antes de su crucifixión, pidió que sus discípulos fueran uno como Él era uno con el Padre, para que el mundo creyera que Dios le había enviado. Esta oración conmovedora y admirable llegaba a través de los siglos hasta nuestros días, pues sus palabras fueron: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aunque no hemos de sacrificar un solo principio de la verdad, debemos procurar constantemente ese estado de unidad. Oremos. Padre, que esto sea una realidad en nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras iglesias. Sabemos que lo harás. Permitimos que lo hagas. Te damos derecho a que lo hagas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos esta vez, una vez más. Tenemos 2 lecciones más que nos quedan del libro de Josué y se vuelve cada vez más interesante. Pero llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Transfórmate en un canal de bendiciones, invitando a otros a sintonizar este canal. Mientras tanto, recuerda, Dios te bendiga ricamente, porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatha, que Dios te bendiga.